nos cuesta trabajo el tener ese objetivo en los chicos por todo lo que habíamos platicado anteriormente, todo ese tema de ese sub y baja en los cambios físicos. Y desgraciadamente, en cuestión de la percepción corporal o esa imagen que nos manejan los medios, que inciden en que un cuerpo perfecto debe ser tal como nos los comunican, como nos los establecen, hacen que los chicos pues tomen dietas y esa ingesta que es menor, pues a veces es una dieta de abstenencia, ¿no? Para tener una figura esbelta, estar de alguna manera en la línea sobre esa exigencia social que nos dan los medios, las revistas, hasta incluso uno como papás, ¿no? A veces les decimos a los chicos, ¿sabes qué? Como que ya ponte a hacer algo porque la pancita ya se te está saliendo, ¿no? O porque ya tienes la lonjita, o porque ya los pantalones ya no te quedan. Y desgraciadamente son cuestiones inconscientes. Y esos factores es a veces que hacemos que los chicos tengan una dinámica a lo mejor de decir, bueno, ya me están diciendo gordo cuando realmente no están gordos. Me están, a lo mejor le exagero en el ejercicio. Y pues ya entrando en materia, el trastorno dismórfico corporal es un trastorno mental. Se define como la preocupación excesiva y desproporcionada por un defecto mínimo o imaginario en la apariencia física. El efecto generalmente se encuentra en la cara, aunque puede ser en cualquier parte del cuerpo. Es una enfermedad de mal pronóstico que remite raramente a una forma completa y provoca un deterioro en la vida del paciente, el cual demanda constantemente soluciones médicas o quirúrgicas y desgraciadamente a veces se sospecha y es tratada y pues no tiene un curso favorable. Este trastorno consiste, vuelvo a repetir, en la preocupación excesiva, desmesurada por un defecto mínimo o imaginario. Muchas veces este trastorno puede presentar pues circunstancias muy desfavorables para los chicos o para el adulto. Y este trastorno fue descrito por primera vez por Enrico Morselli en 1891, pero lo definió como dismorfia, como el sentimiento subjetivo de la fealdad o defecto físico del paciente que es evidente para los demás, aunque su aspecto está dentro de los límites de la normalidad. Sin embargo, esta patología no fue considerada como trastorno mental sino hasta 1980 en el DSM-3 y donde se cambió ese término de dismorfobia por el trastorno dismórfico corporal. Desgraciadamente los estudios neuropsicológicos y de imágenes de funciones cerebrales han postulado una alteración en los circuitos frontoestirales y temporales y paraoccipitales, donde se procedan las imágenes faciales y la información emocional. Esto quiere decir que esa parte o esa estructura cerebral no está funcionando como tal y hace que la imagen se distorsione
al vernos al espejo o pensamos que la gente nos está mirando y está viendo los defectos que de hecho ni tenemos y que son imaginarios o a lo mejor tienen una pequeña cirugía o una cicatriz y ya piensan que es enorme y al verse al espejo se ven realmente deformes. En algunos trabajos se describe cierto déficit cognitivo asociado como la alteración de la función ejecutiva, de la memoria y en la capacidad de reconocer emociones faciales. Y esto quiere decir que es lo que ellos no perciben en sí, su realidad, sino que lo que ellos perciben es lo que quieren ver, ese defecto que se hacen sentir que son las personas más horribles del mundo. Y si por una lonjita se les hace que es un mundo y que están horrendos y que están gordísimos, y realmente es un trastorno bastante preocupante porque se relaciona les comentaba, con el TOC, que es el trastorno compulsivo obsesivo, y realmente el reconocer esa capacidad de emociones en los pacientes, aunque es, es, es de alguna manera falta de conciencia a esta enfermedad y las ideas de referencias, porque tenemos a los a todo la comunicación tan masiva en televisión, radio, revistas, que nos marcan un estereotipo que a final de cuenta impone, ya no propone, sino impone esa ¿cómo le puedo decir? Ese esquema de la delgadez. Y desgraciadamente para muchos el ser bellos es sinónimo de ser delgado, ¿no? Y estamos hablando que ahí entra otra cuestión, lo que es el autoestima y que viene siendo que lo tienen bajísimo, pero es su ideal, a final de cuentas es su atractivo, es que tengan ese ideal sin importar el costo. Dentro de los factores psicológicos se ha visto que los individuos son ansiosos, son perfeccionistas y tristes y son más susceptibles a desarrollar este tipo de trastorno. Los defectos que son objeto de preocupación son distintos dependiendo del país y la cultura. Esto es porque los factores socioculturales juegan un rol muy importante en el desarrollo del trastorno dismórfico. Los medios de comunicación, como les comentaba, promueven el ideal del cuerpo perfecto y la satisfacción por la imagen corporal, lo que se ha transformado de un objeto en la sociedad actual. Esto en conjunto puede desencadenar esta preocupación que se convierte en patología cuando alcanza los límites irracionales. Otra cosa que quería comentar era en cuestión de estadísticas, nos hablan que por ejemplo, en este tipo de trastornos, en la población general es el 0.7 al 2.3% entre los pacientes que consultan solamente al dermatólogo o cirujano plástico viene siendo el 1%. Y esto va ascendiendo las cifras dependiendo del país del 6% al 15%. Un estudio de 268 pacientes que solicitaron atención dermatológica fue del 11.9, ya estamos hablando de cifras más altas, que querían una cirugía o algo en específico, y resultó positivo el screening en el TDC. Ahí quiere decir que de alguna manera a lo mejor el dermatólogo se dio cuenta que tenían ese trastorno.
También la relación de incidencia entre mujeres y hombres es variable. Algunos muestran el predominio en los hombres y otros en las mujeres, dependiendo, les comento, el país. En una de las series más grandes publicadas menciona que el 51% era de sexo masculino, aquí en Latinoamérica, nada más. Y otro estudio reciente muestra que el 20% de los pacientes tienen al menos un pariente de primer grado que están afectados por este problema del TDC. Y también nos menciona que el 16.4 empieza en la adolescencia y en la adultez temprana. Y pues realmente es un crecimiento, es un factor que ha ido creciendo, y como les voy a repetir, no es un tema tabú, pero es un tema que poco se habla, respecto a esta patología. Los pacientes de TDC están preocupados por la idea de que algún aspecto de su apariencia es poco atractiva o se deforman de alguna manera. Permítanme que vaya. Con frecuencia se asocia la sensación de miedo al rechazo, pues tienen baja autoestima y pues les da vergüenza que se sientan poco dignos e inferiores. En general tienen poca conciencia de la enfermedad y aproximadamente la mitad de los pacientes presentan ideas delirantes. Esto quiere decir que están completamente seguros de que lucen anormales y de que su visión del defecto es la correcta, porque ellos así se ven, con ese tipo de defectos. Una idea delirante es una idea falsa que ellos tienen, pero la aseguran y defienden a más no poder. Y la tienen ya fija, no la modifican a pesar de tantos datos que tienen y se contradicen. Ellos dicen que si tienen la barbilla o la mandíbula desviada, esa sí la tienen y se la ven enorme, y ellos sienten que se ven muy, pero horribles. En una de las mayores series, por ejemplo, hablando de los pacientes en la cuestión dermatológica, 200 pacientes tienen la preocupación de la piel, y estamos hablando que es un 60%. Un 50% sienten que tienen defecto en la nariz, y el 40% supuestamente es por el tipo de cuerpo que tienen. En una revisión de 100 casos se encontró que el promedio de los pacientes presentan preocupación por 5 de las 6 partes del cuerpo. O sea, ya conforme va pasando el tiempo, van aumentando o se van viendo defectos que realmente pues no tienen. Entre los síntomas dermatológicos se incluye preocupaciones por las arrugas, manchas, marcas vasculares, el acné, los poros dilatados, la grasa, cicatrices, la palidez, porque también, no sé si Toño me puedas poner un ejemplo sobre las transformaciones que llegan a tener. Un caso, por ejemplo, que hubo hace años fue el de Michael Jackson. Sí, déjame que lo checo y te pongo. Que tuvo una transformación tremenda. Entonces, pues la persona quedó irreconocible, y sabíamos que era Michael Jackson porque a través del tiempo lo fuimos reconociendo por sus acciones. Pero es un ejemplo de un trastorno dismórfico de alto nivel, porque del pelo, la piel, la nariz, la boca, la barbilla, fue algo así tremendo con este pobre hombre. El afinamiento del cabello es lo que les comentaba, lo que también hizo este señor.
al examen físico la apariencia es normal o un defecto es mínimo, por ejemplo, no es notable, pero ellos lo hacen notar a distancia, aunque no sea como tal, ¿no? ¿Qué otra? Incluso ha habido personas que han querido estirar los huesos porque es otro tipo de es lo mismo porque están chaparritos, ¿no? Y ya los tacones ya no son una opción. Ellos han querido que quirúrgicamente se les estiren los huesos para ser más altos, entonces pues eso es imposible. Y desgraciadamente hablar con una persona que tiene TDC es muy difícil porque ella jamás va a reconocer que tiene un problema mental. Como les comentaba al principio, el TDC y el trastorno o el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, están presentes. Siempre van agarraditos de la mano. Ellos controlar sus pensamientos acerca de su defecto físico o sobre las ideas que tienen de referencia y de respuestas repetitivas. Por ejemplo, usa el camuflaje, la comparación con otras personas, mirándose repetidamente al espejo, mirarse en cualquier superficie reflectiva, se arreglan excesivamente, se cambian de ropa frecuentemente, se buscan la piel, hacen dietas, ejercicios excesivos. Otras similitudes entre ambos incluye el deseo de la simetría, ¿no? Entre hombre y mujer, a eso me refiero. El posicionamiento, la necesidad del paciente de controlar el entorno y la búsqueda frecuente de la aprobación. Ese quiere decir que si el cirujano le dice, ¿sabes qué? No te puedo poner otro implante o no te puedo poner otra nariz o no te puedo raspar más porque pues ya no tienes de dónde rasparte. Y es algo difícil incluso para los... Que se puede primero confundir con un montón de cosas, ¿no? Que es difícil verlo. Por eso mismo, pues yo creo que ahorita probablemente hay muchas personas o quienes después puedan mirar este video que se van a enterar que existe este trastorno, o sea que ni siquiera tenían idea, que no sabían que existía este trastorno. Entonces, primero exponerlo a la luz. Segundo, que es un trastorno, o sea, es una alteración y que eso viene desde cero y que no se va a corregir nada más con buenos deseos y grupos de autoayuda, sino que básicamente se van a necesitar dos cosas, que es justamente la medicación y la terapia, ¿no? Para sobreponer, porque hay algo, ahora sí que hay algo dentro de la cabecita de estas personas que está funcionando de una manera distinta. Y además saberlo, que generalmente quienes le pueden apoyar son las personas que están alrededor, porque precisamente la persona nunca va a ser consciente de que padece el trastorno. O sea, no sé cómo decirlo, están encerrados en ese trastorno y ellos jamás, jamás, jamás se van a dar cuenta. Entonces, por eso sí, aquí la red de apoyo de estas personas es muy, muy importante. Son los que juegan este factor, de realmente de recuperación. No, mira, a veces quizás es un poco mejor ser alarmista y que te diga, no, mira, no tiene ningún trastorno, no pasa nada, todo está bien, a minimizarlo y decir, no, es una temporada, nada más es una etapa, luego se le pasa, y ya cuando lleguemos, porque además esto no solo puede, llegar a la deformación del cuerpo, sino como ya lo comentaba Carla, desencadenar muchas, muchas, muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso es lo que quería ir acotando en esta ocasión. Gracias, señor. Oye, un favorzote, ¿me puedes dar la liga de YouTube para Minerva Inés, que no dice que no tiene cámara? Claro, se los mando en un momento. La transmisión la vamos a hacer Sí. mañana
a las 10 de la mañana. Entonces Ah, ok. ahorita, para estar evitando los problemas que habíamos tenido anteriormente, entonces la transmisión la vamos a hacer demorada todos los sábados a las 10. Y sí, ahorita Ah, les ok. hago llegar el enlace. Ah, vale, Toño, gracias. Bueno, y como Toño habló de tratamiento farmacológico, pues va tomado de la mano de, como dijiste, de lo no farmacológico, que viene siendo la terapia cognitiva conductual, y, y, y de verdad el tratamiento de los inhibidores sí ayudan, pero es un problema persistente. Tienen que, ellos, como dijo Toño, de alguna manera todo su funcionamiento está, pues, si lo quieren llamar raro, ¿no? Eh, eh, pero sí, sí es importante que ellos tomen la terapia cognitiva para que pretendan cambiar sus pensamientos disfuncionales por los estilos de cognitivos adaptativos. La terapia conductual consiste en exponer progresivamente el defecto en situaciones sociales, como por ejemplo el, el propiciar vivencias de situaciones que implican exposición hacia otras personas con el uso de, por ejemplo, lo que decíamos de los cosméticos, ¿no? O elementos que ayuden a disimular ese defecto, que realmente no tienen, pero es difícil hacérselos entender. Además, el que tomen terapia conductual, eh, pues les ayuda a, a la prevención y esto es para eh, ayudarles a los pacientes y evitar de nuevo ese tipo de conductas convulsivas utilizando técnicas tales como la eliminación de los espejos, detener el uso de maquillaje y otros productos. Algunos componentes de la terapia incluyen psicoeducación, lo que mencionábamos hace un momento, realizan el juego de roles y entrenamiento de destrezas sociales. Y, En y general también, creo que se trata de una reestructuración. ¿Estoy bien, Lupita? En sí, general se trataría de una reestructuración bueno, obviamente estamos hablando de autoestima. Los pacientes que tienen ay, perdón. este tipo de trastornos se caracterizan por tener una autoestima baja y bueno, también Toño ya lo mencionaba, estamos hablando de que si ya es un trastorno es porque hay un mal funcionamiento en el cerebro y en las sustancias que este segrega. Entonces, pues precisamente se puede hacer uso de la terapia cognitivo-conductual desde la reestructuración, pero también es importante aquí manejar la parte psicofarmacológica, perdón, en donde se van a utilizar antidepresivos, se van a utilizar antipsicóticos, se van a utilizar algunos ansiolíticos. Obviamente esto tiene que ver con el caso de cada uno de los pacientes según cómo se requiera. En muchas de las ocasiones, pues se teme a hacer uso precisamente de la farmacología, pero en este tipo de trastornos, pues sí es importante considerarlo porque pues ya estamos hablando de una distorsión importante. Entonces sí es necesario hacer uso de la farmacología, como lo mencionaba, pues los antidepresivos, que en general lo que van a hacer pues es ayudar a la serotonina, a segregar como esta serotonina que es la que está haciendo falta en el cerebro cuando tenemos un trastorno dismórfico corporal. Además de los antipsicóticos, que bueno, también estamos hablando de que dentro de estos, de este trastorno antipsicótico que está caracterizado precisamente por estar dentro de la clasificación, perdón, de los trastornos psicóticos de la personalidad.
pues por eso es necesario hacer uso de los antipsicóticos, los cuales van a ayudar con esta parte de los pensamientos delirantes que nos llevan a tener esta distorsión de la realidad o de la figura física. Y por último, pues van a hacer uso de los ansiolíticos, que bueno, obviamente ahí van a ayudar con la sintomatología ansiosa que es prominente en un paciente que tiene trastorno dismórfico corporal, precisamente porque está todo el tiempo pensando en los defectos físicos que pueda presentar y por obvias razones se llega a la ansiedad. Entonces también es necesario recurrir a los ansiolíticos dentro de la farmacología que se tiene que utilizar con los pacientes con trastorno de dismórfico corporal. Pues así es. ¿Alguna duda de nuestros invitados? Es importante que como papás, bueno, o incluso sabemos que también a veces nos acompañan algunos profesores, pero es importante que nosotros seamos muy observadores. Como ya se mencionó, este trastorno inicia en la adolescencia y puede llegarse a confundir con parte de la etapa de la adolescencia, ¿no? Con esta preocupación excesiva por mantener una buena imagen corporal, pero si se dan cuenta, pues sí hay como ciertas diferencias, ¿no? Ya esto ya excede como la normalidad, que siempre hemos dicho que es parte de la psicopatología, o eso es lo que va a caracterizar a una psicopatología, que ya excede el límite de la normalidad, y en este caso pues es importante que nosotros mantengamos pues los ojos bien abiertos y estemos al pendiente de nuestros adolescentes en cuanto nosotros detectemos que ya hay un cuidado excesivo en el aspecto físico. Bueno, pues entonces ahí ya tendríamos que recurrir a la primera instancia, que sería un psicólogo que nos ayude a hacer una valoración y una evaluación para detectar o determinar si es que existe un trastorno dismórfico corporal, o como también ya se habló, se llega a confundir también con la anorexia. Entonces, bueno, de ahí la necesidad de que nosotros como padres nos acerquemos a un profesional de la salud mental, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, que nos dé la orientación y que nos dé un diagnóstico más más acertado sobre lo que nuestro adolescente está presentando. Decía el psicólogo Antonio, bueno, pues más vale de repente exagerarle un poquito a que lo dejemos avanzar y crecer más, ¿no? Entonces, pues mejor es actuar un poquito de manera preventiva y no esperarse a que ya haya daños más, pues más fuertes y más severos en el adolescente, que también, como ya lo habían mencionado, pues en muchas ocasiones no se detecta a temprana edad y ya se va detectando hasta que ya tienen daños importantes en su salud física. De ahí la necesidad de que como padres pues estemos como muy al pendiente de nuestros hijos. Claro. Pues con esto concluimos. No sé si tengan alguna duda. Todo bien, muchas gracias. Muy claro, gracias. Ok, pues les agradecemos su presencia y con esto terminamos la serie de temas acerca de la adolescencia y pues ya daremos otro tema de su interés. Carla. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Efectivamente, con este tema damos por concluido los 3 bloques, me parece que fueron sobre adolescencia. Si alguno de ustedes no tuvo la oportunidad de acompañarnos en los anteriores, bueno, ya Antonio nos dejó la liga del canal de YouTube y bueno, lo personal también están en mi página de Facebook, que es SIC, psic.carla Bastida. También está en la página de Guadalupe Guerrero. ¿Estoy bien, Lupita? ¿Cómo es tu página? Sí,
Psicóloga Ajá, Guadalupe Guerrero. Guadalupe Guerrero, ahí están los demás videos o los demás conversatorios y bueno, además van a encontrar mucha más información con respecto a estos temas de psicología. Obviamente, pues haciéndoles la invitación a que cualquier duda se acerquen a cualquiera de nosotros. Contamos también con otros 2 psicólogos que el día de hoy no pudieron acompañarnos, pero bueno, ya más adelante también se podrán integrar. Y esto, recordarles también que cada viernes a las 8 de la noche tenemos estos conversatorios. Recuerden que la finalidad pues es precisamente informarles a ustedes como papás de situaciones que a veces desconocemos y sobre todo proporcionarles pues de alguna manera las herramientas para que ustedes puedan emplearlas con sus hijos o en este caso que fue con adolescentes, pero como ya lo dijo Guadalupe, pues tenemos muchos otros temas, entonces también se aceptan sugerencias de temas. Y bueno, invitarles a que cualquier duda que ustedes tengan, pues no duden en hacérnosla saber. Y pues por último agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy.